Ajá. Bueno, el tema que nos ocupa hoy, quizás para dar un poco de cierre a nuestro curso, porque hoy es el último día de nuestro encuentro, es lo que tiene que ver con el seguimiento y el discipulado con respecto a Jesús. Y eso de alguna manera nos lleva a evocar, si nosotros tenemos el ejemplo que nos plasman en los evangelios, posteriormente en los hechos y en las comunidades cristianas, hoy nosotros también estamos llamados a seguir a Jesús. ¿Y cómo hacerlo? Porque debemos recordar que generalmente en el antiguo Israel los alumnos escogían a su maestro, sabían con qué rabino iban a aprender. En cambio, Jesús es quien toma la iniciativa, llama a un grupo para seguirle y este grupo tiene la completa y perfecta libertad de decirle que sí o que no. La pregunta es saber a qué nos invita Jesús. Y Jesús nos invita a seguirle o a imitarlo. Eso es una pregunta a responder, porque en efecto estamos conscientes, ¿verdad?, de que partiendo la iniciativa de Jesús, sabemos que seguir e imitar no es lo mismo. En sus escritos Pablo habla mucho de imitación, la imitación de Cristo. Yo recuerdo de un librito de un tal Kempis que ya en la Edad Media hablaba de imitar a Jesús. Y entonces uno se preguntaba hasta qué punto se puede imitar, sobre todo porque estos términos realmente de dónde vienen. Porque quizás el hecho de que los evangelios se escriban en griego, podemos enmarcar esto de la imitación, ¿verdad? En el contexto griego precisamente, porque ellos hablan de mimesis, de imitación, y es probable que las ideas divinas, al tratar de plasmarlas en un escrito, también se conviertan en fuente necesaria para tratar de transmitir un mensaje determinado. Una serie de situaciones que en el mundo romano son extrapoladas de los griegos, pero que en el mundo hebreo son completamente desconocidas, porque en el mundo hebreo no existe el término seguimiento. Sí, quizás existen algunas expresiones verbales que lo dejan entrever, pero como tal no existe. Cuando ellos hablan de marcha, de camino, de vía, de itinerario, en cierto modo están evocando un seguimiento. De hecho, en Génesis nosotros leemos que ir con Dios, ¿verdad? De alguna manera es caminar delante de Dios. Es así como lo asumen básicamente los patriarcas también, ¿no? La manera de invocar esa caminata que de una u otra forma hacemos en la vida. Después entonces, en el Deuteronomio pareciera que el que quiere seguir a Dios va en el camino de Dios y eso implica obediencia. Entonces, viene convirtiéndose el término de camino en algo que tiene referencia a seguir, pero el movimiento de Jesús es un movimiento itinerante, así como fue el pueblo de Israel a lo largo de su historia, esos 40 años por el desierto, y a lo largo de su vida también fue marcando un itinerario que de alguna manera eso es recogido en el Nuevo Testamento también. Ya nosotros leíamos en Levítico 19:2, sean santos como yo su Dios soy santo. O sea, es un llamado a ser como Dios, a identificarse con la justicia, con el bien, con la fraternidad, como para tratar de expresar el motivo de la santidad del otro, es también mi propia santidad. Entonces, los evangelios, de alguna manera, tratan de plasmarnos cómo fue esta comunidad de seguidores, que bien sabemos que en el evangelio de Marcos es bastante simple. Ya en el capítulo 1 se va viendo, el tiempo está cerca, se ha cumplido el plazo, el reino de Dios está cerca. Entonces, de alguna manera, el convertirse, el conviértanse, va siendo como un llamado personal
a retomar el camino de seguimiento. Después, ¿a quién llama? A una serie de pescadores, una serie de hombres sencillos, a quienes vio. Eso es muy importante. Jesús los ve antes de hacerles el llamado. Después también ve al levita, ¿no? Entonces, y les acompaña con una promesa. Les haré pescadores de hombres. Pero fíjense que de alguna manera, ¿qué es lo que están haciendo ellos? Romper con todo su pasado. Podríamos decir que están rompiendo con su genealogía, porque están dejando a su padre y a su madre para ir tras Jesús, ¿verdad? Entonces, vamos a decir que esto es una constante que se ve en los demás evangelios también. En Mateo, el seguimiento es muy semejante al que encontramos en Marcos. El conviértanse, el que los vio echando las redes, ¿verdad? El que de alguna manera va evocando cómo fueron esos discípulos entendiendo la misión. Pero fíjense algo bien curioso, en Lucas es diferente. Ya Jesús ha comenzado su vida pública, ya se dio el episodio del capítulo 4 en la sinagoga de Nazaret, y es hasta el capítulo 5 que llama a sus discípulos. Lo que da a entender, por lo menos en el caso de Lucas, ¿verdad? Que ya Jesús conoce a Simón Pedro, que ya lo ha visto, que estando en Cafarnaúm ya ha dado vueltas alrededor del lago y de alguna manera ya ha predicado en Galilea y se vale de Simón, de que lo conoce, para pedirle la barca prestada, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, este texto, ese mismo capítulo, evoca la pesca milagrosa, ¿verdad? En esa barca en la que Jesús se ha montado. Andrés, su hermano, no aparece en el texto, pero de alguna manera, en forma implícita, está presente porque cuando Simón da la respuesta, la hace en plural. Y hay algo bien curioso también en el caso de Lucas, porque Lucas no habla de pescadores, sino de cazadores, no utiliza la palabra agreo, que es pescar, sino sobrón, que es pescador, que es un cazador, perdón. Y entonces uno dice, caramba, quizás como Lucas escribe a un medio de gente pagana, pero de mentalidad griega, quizás la pesca no le haga fuerza, pues, en cuanto al seguimiento. En cambio, la verdad de cazadores sí, pero evidentemente, siendo la mayoría de sus seguidores pescadores, seguimos nosotros asumiendo, y como tal se traduce así en el Evangelio de Lucas, que también en este caso los haré pescadores de hombres. Sabemos que no es así. Lo interesante es que en este seguimiento siempre se va a ver como constante el que Jesús pronuncia estas palabras: no temas, les haré pescadores de hombres. O sea, es algo pero bien bonito, como diciendo que de alguna manera los estoy llamando para una tarea que no es fácil, pero no tengan miedo porque yo voy a estar con ustedes. Entonces, de alguna manera, cuando llama al Leví, la cosa cambia de modo particular. ¿Por qué? Porque el Leví es un publicano, es mal visto por la población, es mal querido por su propia gente y odiado por los romanos, a quienes sencillamente le está prestando un servicio. Y en el caso de Leví, nuevamente toma la iniciativa, ¿verdad? De alguna manera, el vengan detrás de mí y los haré pescadores de hombres, también se evoca en este relato del Leví, y vemos cómo, de alguna manera, los evangelios nos van mostrando cómo Jesús los va escogiendo de dos en dos, ¿verdad? Entonces, vuelvo a lo que estaba diciendo inicialmente. El llamado es divino, pero el seguimiento es humano. Queda en nosotros el ser capaces de aceptar esa invitación y decirle sencillamente a Jesús que sí, ¿no? Que no es precisamente fácil. Pero es allí donde comienza pues las primeras incertidumbres, una vez que el Leví accede a seguir a Jesús. Entonces la gente empieza a preguntarse, pero ¿puede un ladrón como este ser seguidor de Jesús? Mateo dice que sí, Lucas dice que no. Entonces uno de alguna manera va
tratando de irse ubicando en el contexto particular de los evangelistas que escriben para un determinado contexto y tratan de dar respuesta a ese contexto precisamente, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso nos va mostrando, ¿verdad? Como una praxis muy particular. Entonces, fíjense que hay algo bien simpático. La palabra discípulo en griego, matetes, aparece 262 veces, como discipulado. Imagínense ustedes que no son pocas veces, ¿verdad? Entonces, y como tal se les llama a los seguidores de Jesús, ¿verdad? Ahora, en estas primeras llamadas, uno ve de alguna manera que cuando Jesús llama, impone una serie de condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones? Dejar casa, dejar trabajo, dejar pertenencias, dejar cariño. Y no es solamente eso, es renunciarse a sí mismo, ¿verdad? Es dejar proyectos, decisiones, perspectivas que de alguna manera marcan el camino de una persona. Entonces, es ese dejarse a sí mismo y de alguna manera implica una total disponibilidad y una renuncia a todo. Fíjense que cuando nosotros leemos en Mateo 19, que ellos le dicen a Jesús, nosotros por ti hemos dejado todo, te hemos seguido y hemos dejado todo. Pero bien curioso que aun cuando nosotros al pensar en el discipulado, en la mente obligatoriamente se nos va hacia los 12, sabemos que no solamente los 12 fueron los discípulos seguidores de Jesús. Y los evangelios son bien enfáticos en afirmar que por lo menos había 72 discípulos de Jesús, en los cuales probablemente también había mujeres, con un elemento indispensable. La misión y el seguimiento está implícitamente asociado al reino de Dios, porque ambas cosas son inseparables. Fíjense que este envío del reino de alguna manera va implicando, cuando se hace el envío de los discípulos, que de paso van de dos en dos, cómo tienen que ir ellos dispuestos a ir sin bastón, sin ningún tipo de apoyo, confiando sencillamente en la providencia. ¿Verdad? Una serie de condiciones que evidentemente hoy para anunciar el Evangelio no pudiéramos dejar nuestro techo, nuestra seguridad, porque estamos en otro contexto y quizás eso nos hace más difícil entender todo a lo que esta gente tuvo que renunciar. Ahora, también son enfáticos los evangelios en hablar de radicalismo y urgencia en ese seguimiento. Quizás Marco no sea tan explícito en eso, pero lo que es Mateo y Lucas, sobre todo cuando vemos Lucas 9 en el capítulo 58, este, plantea el problema de la comodidad de la casa, la necesidad de poder ser itinerante como opción. Es en ese capítulo cuando se habla del honrar a padre y madre, donde le dice, quien mira hacia atrás no es digno de seguirme, tiene que dejar todo lo que tiene. ¿Puedo ir a enterrar a mi padre? No, no puedes. Tienes que seguirme directamente. Deja que los muertos entierren a los muertos. O sea, cuando uno oye ese radicalismo en el seguimiento, uno dice, Dios mío, este, si nosotros nos comparamos con aquellos discípulos, evidentemente nos queda como mucho camino por recorrer. También tenemos el ejemplo del joven rico. Este joven, con toda seguridad, le cayó muy bien a Jesús. Él dice, caramba, yo doy lo que tengo para los pobres, yo me porto bien, yo cumplo los mandamientos. Y Jesús le dice, perfecto, vente conmigo. Eso sí, deja todo lo que tiene. Y el joven rico no fue capaz de dejarlo. Podemos imaginarnos un poco la tristeza de Jesús, ¿no? Cuando vio a un ser que lo consideraba como con madera, pues, para ser su discípulo, y evidentemente no fue capaz de dejar una serie de cosas o de riquezas que lo ataban de tal forma
que eran como un obstáculo para seguir a Jesús. Quizás nosotros también hoy se nos presenten obstáculos en el camino de seguimiento a Jesús. Tendríamos que ir deslastrando cuáles son esos obstáculos y si podemos realmente desprendernos de lo que nos ocupa. Y el otro detalle es, Jesús no tuvo una casa, pero nunca le faltó donde dormir. No tenía barco, pero tampoco le faltó la embarcación para cruzar de una orilla a otra. Con esto lo que nos quiere decir es que Jesús no vivió en la indigencia, pudiéramos nosotros decir. Era un hombre sencillo, humilde, pero no estaba apegado a nada. Entonces, no dispuso los bienes que hubiera podido tener como algo propio, sino que los puso al servicio del rey. Y eso pretendía de sus seguidores también. Entonces, eso, de alguna manera, también podemos señalar como radicalidad. Ningún rabino hubiera permitido que, que un discípulo le lavara los pies o por el contrario, que él lavara los pies a alguno de los discípulos. Y sin embargo, para Jesús, el servicio era una de las características más importantes a la hora de hablar de seguimiento, ¿verdad? En- de alguna manera, vamos a encontrar, por ende, en los evangelios, varios círculos de seguimiento en relación a Jesús. Dios mío, ¿qué pasa que esto no pasa? Ajá, ajá. Fíjense, cuando nosotros hablamos de círculos de seguimiento en relación a Jesús, tenemos que hablar del grupo pequeño de los 12. Pero junto con ellos también tenemos que hablar el grupo de las mujeres que siguieron a Jesús. A los 72, el discipulado más grande, y por supuesto el pueblo. Básicamente, esos eran los grupos que seguían a Jesús. Con el pueblo también le seguían las autoridades, pero lo seguían ya no para creer en él, ya no para seguirle, sino sencillamente para ser, si se quiere, sus mayores detractores y antagonistas. Entonces, de alguna manera, cuando nosotros hablamos de discipulado, arranca evidentemente con esta llamada a los 12. Ahora, Jesús los llama de alguna manera a una comunión estrecha, porque debemos recordar que en el mundo judío los rabinos tenían sus discípulos, pero una vez terminada la clase, como se dice, cada uno de ellos se dirigía a su clase, a su casa. En el caso de los discípulos de Jesús, no, porque Jesús no solamente los enseñaba, sino que vivían con él, estaban con él continuamente y de alguna manera tenían como punto de partida la vida en común y el servicio a los demás. Esa es una característica del grupo que seguía Jesús por encima de todo. De hecho, recordemos que las parábolas como escuela de vida son precisamente, digamos, las circunstancias de vida de las que Jesús se valió muchas veces para después explicarle a sus discípulos que era precisamente lo que era ser verdaderos testigos de la vida de Jesús a lo largo de esta comunión que tenía con cada uno de ellos. Entonces, a todas estas, para los discípulos también el discipulado es algo tan existencial que de alguna manera tiene que vincularse al destino del propio Jesús. Jesús cuando dice, yo voy a subir a Jerusalén, donde probablemente voy a subir a la cruz, y los discípulos se horrorizan ante esa circunstancia. Y él les dice, ustedes, si son verdaderos discípulos míos, también van a pasar por eso. Quieran o no, más tarde o más temprano, van a pasar por aquí. Fíjense que aquí ya no se habla tanto de sabiduría como de destino. Y esa cruz, a lo largo de la subida a Jerusalén, durante 3 veces diferentes,
Jesús va marcando, voy a subir a Jerusalén, seguramente voy a morir, si ustedes quieren seguirme, tienen que tomar su cruz también y seguirme a mí. De alguna manera, sabemos que cuando ese momento se presentó, los discípulos dieron un paso atrás. Es después de la resurrección y con la fuerza de Pentecostés que ellos emprenden nuevamente esa ruta, por decirlo así. Entonces, de alguna manera, los evangelios nos van hablando un poco de que para Jesús el seguimiento no es una cuestión de honor ni de gloria, sino de cáliz, de sufrimiento y de bautismo por el que tenemos que pasar todos los que decimos creer en él. Es importante destacar también que en los hechos de los apóstoles ya vamos viendo como otra corriente, porque con la fuerza de Pentecostés, los discípulos cercanos de Jesús, aquellos que vivieron con él y que tuvieron la experiencia de Jesús resucitado, son los que emprenden precisamente el camino del discipulado con nuevos ojos y llaman también a una serie de personas con su testimonio y a través de la misión que empieza a concretarse una comunidad que se va consolidando con el tiempo. Esta comunidad consolidada en base a la fuerza del espíritu, en base a una tradición oral, en base al encuentro en la mesa del Señor, en comunidades caseras básicamente y con una participación importante de las mujeres. Y eso es lo que hace que en los hechos encontremos también una serie de elementos, ¿verdad?, que nos hacen pensar que el fruto de Pentecostés, de alguna manera, hizo que creciera esa semilla del Evangelio y vamos a encontrar cómo poco a poco, primero en Judea y posteriormente en la frontera fuera de Israel, cómo esta comunidad va creciendo, donde dan testimonio, donde van hacia la misión y donde por encima de todo ya pierden el miedo a la cruz, están dispuestos a asumir la cruz que le corresponda a cada quien. Ahora, este seguimiento en los hechos tiene como varias vertientes, ¿no? Primero, una comunidad judía. ¿Por qué decimos judía? Porque la ubicamos en lo que es Jerusalén. Todos aquellos cristianos que provienen del judaísmo, que está, si se quiere, a la cabeza, Santiago, el hermano del Señor, y que son comunidades bastante ortodoxas, porque los primeros cristianos siguen asistiendo a las sinagogas, siguen circuncidándose, no creen que han constituido ni forman una nueva religión, sino que el Mesías esperado por fin llegó. Pero conjuntamente con esta comunidad hay una comunidad helenista. En los hechos de los apóstoles se nos describe con la presencia de Esteban y de los diáconos que se ocupaban de las viudas helenistas. ¿Qué diferencia hay con esta comunidad, con la comunidad judía de Jerusalén? Ambos son grupos judíos, ambos se convierten al cristianismo, pero los helenistas viven fuera de las fronteras de Judea y por tanto no están tan apegados a la ley, al templo, al sacerdocio, y es una comunidad bastante más libre. Pero también tenemos una comunidad samaritana que está ejemplificada con lo que encontramos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, con la samaritana, que viene a ser, si se quiere, la evangelizadora de Samaria, una comunidad que crece paralela con las comunidades judías, con las comunidades cristianas venidas del judaísmo, porque sencillamente eran grupos que se formaban como separados. Y quizás esa sea la razón por las tantas peculiaridades que vemos en los evangelios, las diferencias que presentan entre ellos. Dicho esto, tendríamos que decir que también el Evangelio de Juan, que cursa, si se quiere, con una perspectiva
diferente a los sinópticos, si acaso se dieron las cosas de la misma forma. Y sabemos que no fue así, porque de hecho Juan es capaz de presentar el seguimiento de Jesús con mayor claridad. De esto es así porque es un seguimiento de cara a Jesús. O se está con Jesús o se está en contra de Jesús. No hay puntos medios para Juan. Las comunidades juanas, de alguna manera, se van enfocando de una manera completamente diferente. Para Juan, la crisis que se está dando en el contexto histórico que le toca a Juan es la fe en la persona de Jesús. Por eso, considera que la comunidad ha perdido la memoria. Eso de que hemos encontrado al Señor, eso como que se fue diluyendo con el paso del tiempo y se comenzó a olvidar que la fe no es teórica, que la fe es realidad. Entonces, que la fe es observancia, que la fe también es obediencia. Entonces, es para Juan una invitación a la confianza para cuando los discípulos se queden solos. Fíjense que para Juan el seguimiento ya es una llamada a sus discípulos a que se sientan no siervos, no se sientan tanto como discípulos, sino que se sientan como amigos y como hermanos. Y lo hace como el pastor que llama al servicio. Es de una u otra forma una visión completamente diferente de la que encontramos en los sinópticos, porque de alguna manera u otra, Juan nos va enfocando el seguimiento de una manera, ya no diríamos tan radical, pero sí diferente. Fíjense que solamente el llamado a la vocación ya vamos viendo algo distinto. En los sinópticos, Jesús ve, llama, ellos abandonan y siguen, ¿verdad? En Juan, el llamado pasa por escuchar, por que otro lo llame, por habitar y venir. Es algo interesante. Adelante, Luis David. Que en caso, licenciada, al cambio de radicalidad, para aplicarles una reflexión, para Ajá. aplicarlo a nuestros días, para que no cause confusión, porque es verdad, hay unas versiones, hay unos evangelistas que hablan de la radicalidad y otros que hablan de la amistad, otros hablan de la proximidad, otros hablan de... O sea, son muchas maneras de seguir al Señor, pero como unos son tan enfáticos en la radicalidad, a mí me sirvió mucho esta reflexión y por eso la comparto. Cuando nuestro Señor dice que el que quiera seguirme, que cargue con su cruz y me siga, ¿verdad? Que es una declaración bien fuerte. Él no dice que carguen con mi cruz, él dice que carguen con su cruz y me sigan. Entonces, Exacto. hay que tener mucho cuidado con eso porque, por ejemplo, yo en la vida consagrada, ¿no? Yo tengo, y siendo franciscano, se supone que yo tengo que ser más radical que todo el mundo, ¿no? Se supone. Y además tenemos, o sea, profesamos los consejos evangélicos. Pero, mi cruz no es la misma cruz que la que tiene usted, que la que tiene otro compañero que esté aquí en clase. Entonces, a lo mejor para mí, lo más radical puede ser el martirio. Para otra persona el martirio no puede a lo mejor tener tanta significancia porque a lo mejor ha tenido tantas experiencias cercanas a la muerte que porque ya la muerte no le escandaliza. Entonces, eso para que a nosotros tampoco nos escandalice, es nuestra cruz y nuestra cruz puede ser relativa, ¿no? Entonces, bueno, era eso nada más. Bueno, algo que yo les he comentado en más de una oportunidad, ¿no? Que no podemos llegar al domingo de la gloria sin pasar por el viernes de la cruz. Y es evidente que la cruz que nos corresponde a cada quien, pero es muy común, y uno lo ve pues en la vida real, que hay personas que creen que la cruz de los demás es más liviana que la suya, ¿no? Entonces, eso también es una llamada de atención a cada uno de nosotros para que nos interpele de qué forma estamos asumiendo las distintas cruces que a lo largo de la vida debemos cargar, ¿no? Y de qué forma la cargan. Yo digo que la peor cruz
que a todos nos va a tocar, es la enfermedad que inexorablemente nos lleve a la muerte, porque de eso va a depender también la forma como asumamos esa cruz. Fíjense que de alguna u otra forma, bueno, yo soy una de las que le pide al Señor, Señor, yo no sé qué tiene, qué es lo que me va a pasar a mí, ni de qué forma voy a llegar a tu presencia. Solamente te pido que tenga la misma valentía, la misma entereza que han tenido otros al cargar su cruz y que evidentemente la tuviste tú, porque uno no sabe qué le va a tocar en la vida, no sabe cuál va a ser el camino de cruz, pues. Y puede ser que tengamos pequeñas cruces, si se quiere, a lo largo de distintos procesos en la vida de cada quien, ¿no? Eso tendrá cada quien que interpelarse a sí mismo. Pero fíjense que la radicalidad de Juan lo lleva a decir que para que la semilla de frutos tiene que morir. Y es precisamente eso, si se quiere, una de las consignas más fuertes que encontramos en el Evangelio de Juan. Y si bien es cierto que fíjense que en los sinópticos se nos dice muchas veces lo que acaba de mencionar Luis, coge tu cruz y sígueme. Pero en Juan, más que hablar de la cruz, se habla de la suerte. El que quiera estar en pos de mí, tiene que estar consciente que va a pasar por la misma suerte que yo. E- Es, es lo mismo, pero expresado, si se quiere, en forma diferente. Una característica de Juan también es que Pedro, siendo el principal, al momento del lavatorio, rechaza el lavatorio de los pies, ¿verdad? Y entonces, y Jesús le dice, es que a donde yo voy tú no me puedes seguir. Yo daría la vida por ti, le dice Pedro. Sí, puede ser que me la vas a dar, pero más tarde, pero ahorita no me la vas a dar, ahorita me vas a negar hasta 3 veces. Porque es, de alguna manera, ese paso para ser capaz de asumir la cruz, de afrontarla, de llevarla con entereza, es lo que, de alguna manera, Juan habla como con mayor, eh, vamos a decir, no con mayor dureza, pero sí, le trata de dar como una mayor profundidad a dicho significado. Él, Juan es capaz de proponer a Jesús como modelo incluso. Adelante, Ricardo. Disculpe, es que no sé si me lo perdí, pero no entiendo bien la diferencia entre lo que usted plantea en la lámina sobre el seguimiento en los sinópticos, ver, llamar, abandonar y seguir, al que plantea Juan, que es escuchar, seguir, buscar. Este último no lo entiendo bien, ¿lo podría elaborar sobre eso un Ajá. poquito? Cuando tú lees los primeros capítulos de Juan, te das cuenta, si te das el caso de Natanael, de Bartolomé, que han escuchado hablar de él. Entonces, y le dice, sí, ven, 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 vamos a buscarlo. O sea, lean un poco los primeros capítulos de Juan para que se Ujú. den cuenta cómo se va enfocando el seguimiento de otra forma. En cambio, en los sinópticos es directo. Jesús lo vio, lo llamó y ellos dijeron que sí. Dejaron todo lo que tenían y se fueron. Incluso en el caso de Natanael, no es el que le dice Jesús, tú dices, que yo soy un verdadero israelita, que, o sea, de alguna manera el vocabulario que se da en esa conversación tiene que ver con el hecho de que otro se lo dijo. Y como otro lo llamó, él va ante la presencia de Jesús y lo sigue, ¿verdad? Pero fíjense que más allá de eso, las llamadas no tienen preámbulo. Jesús es bautizado en el Jordán por Juan Bautista. Ve, aquí van precedidas por el contexto del testigo que es Juan Bautista. Y no hay relato de bautismo, aun cuando sabemos que Jesús se bautizó y que de paso bautizaba también con Juan. Porque ya para Juan eso es algo superado. Ahorita es la fe en Cristo. ¿Lo sigo o no lo sigo? Por eso es que en los sinópticos la llamada es directa. Así fue la del joven rico que dijo que no. Pero en Juan puede tener mediaciones las llamadas al seguimiento. En los sinópticos Jesús dice, sigan.
En cambio, en Jesús le dice, ¿qué es lo que ustedes quieren conmigo? O sea, es como que si de alguna manera Jesús los está increpando para saber si en verdad quieren ellos estar con él. Los discípulos en sinópticos son personas específicas. En cambio, para Juan, son todos los elegidos para la salvación. Ahí no se escapa nadie. Todos somos testigos. De paso, y elegidos. De paso, recordemos que en Juan no existe la palabra apóstol. En Juan todos somos discípulos. En los sinópticos el llamado se da en Galilea. En Juan, unos lo llaman en Galilea y otros en Judea. Para los sinópticos, seguimiento es igual a discipulado. ¿Ve? Y de paso, ¿verdad? El seguimiento puede ser físico o espiritual. En cambio, en Juan, o es espiritual o no hay seguimiento. Adelante, Víctor. Profe, podríamos decir que en el caso de los sinópticos, por ser estos escritos antes que el de Juan, Juan tenía más experiencia y por eso hay una maduración en lo que significa seguir, a diferencia de los sinópticos que eran directos, sino que Juan ve que existe un proceso, que existe otra forma de llamado, pero por la diferencia de tiempos entre uno y el otro, se podría decir que va en esa dirección. Mira, va en esa dirección por la distancia en el tiempo, ¿ok? Pero más que todo es porque los sinópticos todavía hay como un fervor en las comunidades, ¿ok? Estamos hablando de un momento en que se da el paso de la tradición oral a la escrita. Al momento de Juan ya todo está escrito, faltan los últimos escritos del Nuevo Testamento, pero ya los sinópticos, los tres están escritos. ¿Entiendes? Entonces ya se ha perdido un poco esa, vamos a decir, esa luna de miel cristiana en la que estaban todos llamados al testimonio, todos estaban dispuestos a asumir la cruz como fuera. Y Juan les toca como llamarles un poco la atención, ojo, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando? ¿Qué clase de seguidores de Jesús son ustedes? Sobre todo porque el contexto de Juan es completamente diferente, es radical completamente. O sea, los seguimientos no hablan, los sinópticos, de un momento en que, si se quiere, está la paz romana, aun cuando ya ha ocurrido el desastre del año 70, y eso se evidencia en aquellos capítulos apocalípticos, tratan de plasmarnos una vida de Jesús en la que todavía hay cierta, vamos a decir, cierta democracia romana, por darle un nombre. Pero ya el momento de Juan es completamente distinto. Ya lo veíamos al ver a Juan, hay conflicto con los seguidores de Juan, conflicto con los judíos, conflicto con los gnósticos, están los cultos mistéricos y el paganismo. O sea, hay una serie de situaciones que evidentemente Juan tiene que hablar en otros términos para que siga siendo válido el testimonio cristiano y el llamado al seguimiento de Jesús. Creo que Víctor querías agregar algo. Adelante. Sí, profe, entonces yo puedo decir que de los cuatro evangelistas, el más centrado o el que tenía los pies más en la tierra, por decir algo, era Juan, a diferencia de los otros, por el hecho del tiempo y de la experiencia ya vivida en comparación de la radicalidad y la luna de miel de los tres primeros evangelistas. Es que, o sea, el tiempo siempre va a cambiar la cosmovisión que tú tienes de la realidad. Compáralo con nuestra época. Nosotros, evidentemente, tenemos en nuestras manos tanto los sinópticos como Juan, pero estamos viviendo en un contexto también diferente. Y nosotros asumimos la fe en Jesucristo de una manera muy diferente a la que lo hicieron los sinópticos y que lo hace Juan también. Tomamos de cada uno de ellos lo que nos interpela con respecto a nuestra fe, concretamente. Pero básicamente, al cambiar el contexto de la realidad, también toca cambiar un poco la visión que tenemos de los hechos. Y eso es inevitable. Recordemos que incluso en los sinópticos esto puede ser mediado, porque cuando en el Evangelio de Mateo, por poner un ejemplo, que se escribe hacia el año 80, 85, se nos dice que Jesús estaba en el templo. En este momento que se está escribiendo ya no hay templo. Y sin embargo, Mateo está evocando
un episodio del pasado para referirse a Jesús. Es como que si nosotros fuéramos a hablar de la vida de Bolívar el día de hoy, ¿verdad? No es lo mismo que nosotros lo hablemos vista todo lo que ha llovido desde entonces, las experiencias que hemos vivido, la situación concreta que estamos viviendo en este momento, a que lo haya hecho una persona hace 50 años. ¿Entiendes? Porque eso va a mediar un poco lo que es la cosmovisión que nosotros tenemos de esa fe concreta, tal como nos la presentan los evangelistas. Adelante, Isabela. Yo creo que también podría haber algo a considerar, es que Juan es el discípulo amado. Probablemente, bueno, no, me atrevo a decir que en la dinámica relacional, pues también el ser humano tiende a tener no preferencias, sino que hay pues un acercamiento más profundo con unas personas que con otras. De hecho, Juan es el que permaneció hasta el final en la cruz y luego en los apócrifos pues es reseñado acompañando a María y una cantidad de cosas. No sé si tenga que ver con eso. Además, aquí se habla de seguimiento espiritual de una forma muy tajante, ¿no? O sea que hubo experiencias espirituales. Aquí estoy como que elucubrando, pero evidentemente la diferencia podría estar también marcada en esa cercanía de él con Jesús, ¿o no? Bueno, siempre y cuando al hablar de Juan estemos realmente hablando del discípulo amado, que eso ha sido un problema a discutir siempre entre los teólogos. Sí, Además, además, exactamente. ¿cuál es la conclusión? Bueno, la El mismo. conclusión es que tenemos tantos elementos para pensar que Juan sea el discípulo amado como que no, porque cuando nos ponemos a pensar en los pros y los contras, sacamos una serie de conclusiones que lo dejan a uno en neutro, como quien dice. Y ahí estamos. Mira, yo creo haberles comentado cuando veíamos Juan que yo tuve un profesor que me decía que él lo primero que iba a hacer cuando llegara al cielo era preguntar quién era el discípulo amado, porque él a lo largo de todos sus estudios él nunca pudo averiguar quién era. Podía ser él, podía ser el otro, podía ser Lázaro, o sencillamente adoptar la misma tesis de Lucas con Teófilo, ¿no? Que el discípulo amado es todo aquel que sigue la palabra de Dios y la pone en práctica. ¿Ves? Pero eso que tú dices tiene base si se trata de Juan como discípulo amado. La relación que tenía con Jesús tenía que ser un poco más estrecha que la del resto. Pero eso también implica que tiene que haber sido un hombre muy anciano para finales del año del siglo primero. Y la vida media de las personas no era tan larga. Entonces, da que pensar. Lo importante es que como testimonio es algo verdaderamente insuperable. La manera como nos interpelamos al leer estos evangelios sí, evidentemente es una llamada a que ahorita en el siglo XXI sigamos siendo discípulos y tratemos de ser lo más insignes posible. Adelante, Sonia. Sí, tal vez es importante esos 70 años que hay de diferencia entre unos evangelios y los otros, porque cuando la oportunidad, la enseñanza de Jesús, quienes estuvieron con él en un determinado momento por seguirlo, por algún interés personal o no, y quienes realmente estaban siguiéndolos convencidos de sus enseñanzas. Eso tuvo Juan como más tiempo de madurarlo y de radicalizarse en ese sentido, ¿no? Eso es lo que creo. Claro, sí, el tiempo va sumando experiencia, por decirlo así. Briseida, ¿ibas a decir algo? Sí, profesora, enlaza un poco lo que usted dice con respecto a que se iba adaptando cada uno a la cosmovisión, con lo que usted también dijo sobre que cada uno de ellos se adaptó su mensaje al pueblo a quien se lo estaba dirigiendo. También lo uno con la catequesis. Lo primero que nos enseñan cuando estamos estudiando es que hay que adaptar las escrituras
a la realidad que vive cada persona, para que el mensaje de Jesús pueda llegarles. Porque si no, es un mensaje vacío que ellos no relacionan con todo lo que están viviendo, pues. No sé si se pueden unir así como los tres conceptos, no sé si estaría mal, pues. Bueno, yo Ese es creo mi que lo que comentario. siempre se ha dicho es que no podemos hablar de Jesús si previamente no nos hemos llenado de él, ¿no? Y yo creo que ese es un mensaje de alguna manera vigente para cualquier época y que por supuesto deberíamos también nosotros poner en práctica. Siguiendo un poco con las diferencias, debemos recordar que para los sinópticos el centro de la última cena fue el pan y el vino. En tanto que en Juan, ese último encuentro se centró en el servicio representado con el lavatorio de los pies, ¿no? Entonces, en los sinópticos, este, los discípulos proclaman el querigma, sobre todo después del encuentro con el resucitado. Y para Juan, el discípulo tiene que ser testigo, testigo por encima de todo lo demás. Para los sinópticos, el seguimiento es llamada y para Juan es promesa. Todos estamos llamados a ser elegidos para la salvación según el Evangelio de Juan. Entonces, viene de alguna manera como a hacer pequeñas diferencias entre el llamado de unos y otros en base a cómo asumir en el momento histórico de cada uno de ellos ese llamado. Igual es válido para nosotros si tuviéramos que hacer una tercera fila de cómo ha sido el llamado a cada uno de nosotros con seguridad, en algunos puntos estaríamos coincidiendo con los sinópticos y en otros puntos quizás estaríamos coincidiendo con Juan. Entonces, es un poco la observación que tenemos a partir de esta temática del seguimiento. Pero yo no quería dejar de compartir con ustedes algo que para mí como mujer es importante y es el seguimiento de las mujeres en los evangelios, porque me parece que es interesante no dejar esa temática atrás. Entonces, faltaba acotar que en los sinópticos el seguimiento hacia Jesús es disponibilidad, entrega y libertad, mientras que en Juan es la vinculación directa con Cristo. Entonces, ya es en Juan quizás una cristología más madura y quizás las expresiones de Juan tienen que ver con eso, ¿no? Y que la distancia entre uno y otro media también es una cristología que se ha crecido. Ya para finales del siglo primero no hay ninguna duda de que Jesús es el Cristo. Quizás en la época de los sinópticos no se había desarrollado en su totalidad esa conciencia. Bueno, tendríamos que decir en primer lugar que en los evangelios nosotros vemos a Jesús como un hombre excepcional, ¿verdad? De que la fe cristiana predica básicamente su condición divina, pero un ser humano pleno, que seguramente, al igual que nosotros, es capaz de sufrir, de angustiarse, de enojarse, de amar, ¿verdad? En este último aspecto, quizás su figura ha sido manipulada por visiones, ¿verdad? Donde falta el amor por encima de todo. Premisa que en la vida de Jesús sobró el amor por los pescadores, por los pecadores, por los marginados, por las mujeres, por los desvalidos, por todos aquellos, ¿verdad? Que de alguna manera, de alguna u otra forma se acercaron a Jesús y que muchos, para no acercar a Jesús a las pasiones humanas, tienden a dejar este tipo de temáticas a veces de lado, ¿no? Y sabemos que Jesús
fue un hombre que rompió todos los tabúes de su época impuestos por la mentalidad del siglo I, en el cual era un contexto androcéntrico, patriarcal, donde todo varón daba gracias a Dios por ser hombre y no mujer, ¿verdad? Por ser griego y no ser judío y no griego ni bárbaro. Asimismo, un judío mostraba 3 veces al día su agradecimiento orando a Dios, ¿verdad? Porque no lo había hecho ni esclavo ni mujer. Entonces, es más, había la opinión de muchos hombres, muchos rabinos, que enseñar a la mujer la Torá era poner en las manos algo sagrado. Ser mujer, si se quiere, era vivir sometida al varón. Y entre todas las denuncias de Jesús está esta falsedad, precisamente de ver a las mujeres como objetos de segunda mano. Lo primero que tendríamos que ver es el encuentro de Jesús con una mujer pecadora, con la que encontramos en Lucas 7, 36 al 50. Si alguna de ustedes lo quiere leer, o algunos, no sé si Ricardo esté con su Biblia por allí. Hoy sí, Sí. 7, 36, 50. Hoy, hoy. Un fariseo invitó a Jesús a comer y Jesús fue a su casa. Estaba sentado a la mesa cuando una mujer de mala vida que vivía en el mismo pueblo y que supo que Jesús había ido a comer a casa del fariseo, llegó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se puso junto a los pies de Jesús y comenzó a bañarlos con lágrimas. Luego los secó con sus cabellos, los besó y derramó sobre ellos el perfume. El fariseo que había invitado a Jesús al ver esto pensó, si este hombre fuera de veras un profeta, se daría cuenta de qué clase de persona es esta que lo está tocando, una mujer de mala vida. Entonces Jesús le dijo al fariseo, Simón, tengo algo que decirte. El fariseo contestó, dímelo, maestro. Jesús siguió, 2 hombres le debían dinero a un prestamista, uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y como no le podían pagar, el prestamista les perdonó la deuda a los dos. Ahora dime, ¿cuál de ellos le amará más? Simón le contestó, me parece que el hombre a quien más le perdonó. Jesús le dijo, tienes razón. Entonces mirando a la mujer, Jesús dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies. En cambio, esta mujer me ha bañado los pies con sus lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me saludaste con un beso, pero ella, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. No me pusiste ungüento en la cabeza, pero ella ha derramado perfume sobre mis pies. Por esto te digo que sus muchos pecados son perdonados, porque amó mucho, pero la persona a quien poco se le perdona, poco amor muestra. Luego dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los otros invitados que estaban allí comenzaron a preguntarse, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero Jesús añadió dirigiéndose a la mujer, por tu fe has sido salvada, vete tranquila. Fíjense como en la mayor parte de los milagros realizados por Jesús hay un componente que lo acompaña y es precisamente la fe. En estos 3 casos que tengo yo en pantalla son 2 mujeres que se acercan a Jesús. El tercer caso, la mujer desamparada, Mamá, la viuda de Naín. venga. Ajá. Adelante. Hay un micrófono abierto. Sí. De alguna manera, en este caso vemos a la única mujer en los evangelios que es perdonada por Jesús. No vamos a encontrar otra. ¿Ok? Y esta mujer pecadora, precisamente, de alguna manera, muchas veces ha sido representada como que se está ungiendo a Jesús previo a su muerte, aun cuando el capítulo de Lucas, apenas en el 7, queda mucho por llegar a la pasión todavía. Pero de algún modo Jesús va mostrando ese acercamiento. Hay personas que se han
empeñado en mirar a Jesús como un misógino, y eso no es así. Jesús se acercó con amistad, con perdón, con acogida. Y si bien él practicó el celibato profético, él no dudó en comunicarse con cuantas mujeres tocaron sus sentimientos. Quizás el problema histórico está que para muchos esto es un anatema, porque vincular a Jesús cariñosamente hacia nosotros implicaba este, decir que Jesús se había acercado como un hombre también a cualquiera de estas mujeres. Y ese quizás sea el problema de la distancia con María Magdalena, que podríamos decir que hasta fue borrada de la historia, dada la cercanía que tenía con Jesús, ¿verdad? Y esto, como les digo, para mí es un anatema. Y ya es bastante escandaloso que en el siglo I Jesús se haya acercado a las mujeres y las aceptara como discípulas, porque un judío que se respetara, era imposible que dejara que las mujeres se acercaran a él. Es más, recordemos que hasta en el templo había separación entre hombres y mujeres, porque al tener las mujeres o pasar por la menstruación cada mes, podían con su sangre contaminar a cualquier hombre con quien se tropezara. De allí podemos ver el problema con la mujer del manto, que es capaz de tocar el manto de Jesús, cosa que también era algo inaceptable, que una mujer fuera capaz de tocar un hombre, y más una mujer conocida por tener una enfermedad que la llevaba a sangrar continuamente. Y sin embargo, nuevamente aquí la fe se hace presente. En este caso, es la única mujer en los evangelios a la que Jesús llama hija y le dice: hija, vete en paz, vete curada, tu fe te ha salvado. Y en el caso de la viuda de Naín, es un caso completamente distinto, porque ella no le pide nada a Jesús, ella va llorando la muerte de su hijo. Es Jesús quien se le conmueve las entrañas y de manera activa se acerca al cadáver y lo resucita. De las resucitaciones que hay en los evangelios acerca de estos encuentros milagrosos de Jesús con quien sufre. Adelante, Sonia. Sí, profesora, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿qué tendría de malo que Jesús viviera la experiencia del amor entre un hombre y una mujer, siendo que él se hizo humano para vivir como hombre y bueno, y vivir todas las experiencias que vivía un hombre? Entonces, quizá por los tiempos de querer divinizar eh, eso y minimizar lo que es el Jesús el hombre y más el Jesús divino, y restarle la posibilidad a Jesús de que pudiera vivir una experiencia de amor. O sea, siempre me he preguntado eso, ¿no? ¿Qué tan de verdad cierto es que Jesús no pudo amar como hombre? ¿Qué tendría de malo? Hoy en día, para mí, no me parece tan escandaloso, porque pienso que más bien lo humaniza más y lo cual lo haría, para mí, amarlo aún mucho más. Pero bueno, no sé, ¿qué dice usted al respecto? Bueno, mira, te digo lo que acabo de mencionar hace poco. Jesús practicó el celibato profético, pero eso no le impidió acercarse a tantas mujeres que lo acompañaron. Yo no dudo, ¿verdad?, que con una María Magdalena en más de una oportunidad, cansado, desilusionado, haya recostado la cabeza en su hombro para reposar, porque eso no quiere decir que él no pueda en un momento dado haberse acercado con cariño a cada una de estas mujeres. Pero al vivir su celibato profético y sabiendo que su vida se acortaba en la medida que se enfrentaba con las autoridades, este, ¿cómo se llama? Es imposible considerar que Jesús haya dedicado su tiempo a estarse enamorando de ninguna mujer. O sea, Jesús no vino para eso. De hecho, un personaje como Juan Bautista y muchísimos de los profetas fueron hombres solos,
¿verdad? Que dedicaron su vida a cumplir la voluntad de Dios, a hablar en su nombre, ¿verdad? Y para eso no había tiempo para nada. Recordemos entonces también a todos aquellos que se dedican a la vida religiosa, que, mira, todos somos personas, hombres y mujeres, somos seres eróticos por la naturaleza humana, pero eso no necesariamente está vinculado con la genitalidad. No hay que llevarlo al extremo de lo genital. Entonces, todo el que de alguna manera ha dedicado su vida a cumplir la voluntad de Dios en el celibato, miren, muchísimos lo han hecho. Dejando de lado esa parte humana, no hay por qué pensar que Jesús fue diferente, porque de haber sido así, los evangelios no lo hubieran callado. Adelante, Luis David. Me imagino que como religioso tienes algo que decir. Obvio. Ajá, No, que lo que pasa es que, claro, el amor de uno hacia Dios es más grande que cualquier otro amor. exacto. Entonces, cuando usted dice que lo hace más humano, claro, desde nuestro punto de vista humano, ¿no? Claro, eso es muy cierto. Es como que cuando uno le dice a un padre, a una madre, perdón, o digamos un sacerdote, uno le dice, ¿cómo va usted a darme un consejo a mí de matrimonio si usted no se ha casado? ¿O cómo me va a enseñar usted a criar a mis hijos si usted no tiene muchachos? Pero bueno, pero uno no va al oncólogo a decirle, mira, ¿y cómo vas tú a curarme el cáncer si no te he dado cáncer? ¿Cierto? También, ¿no? Entonces, pero es eso, el amor que uno tiene, que se supone que uno tiene hacia Dios, es más grande que cualquier otro amor. Lo que pasa es, claro, visto en nuestros ojos humanos, pues lo queremos Como como humanizamos de bajar. la cuenta. Sí, sí, sí. Entonces, pero bueno, más o menos así. Sí, generalmente los profetas fueron hombres solitarios, conscientes de que su meta, su norte estaba destinado a hablar en nombre de Dios y lo demás era, si se quiere, secundario. Adelante, Julieta. Sí, hablando de este tema del Estaba yo, celibato. profe. Ay, Perdón. perdón, Isabela. Bueno, ya empezó Julieta, después Disculpa. hablas tú. Ajá. Que no vi tu lucecita Sí. prendida, mi niña, disculpa. Bueno, no, solamente quería decir que recientemente un sacerdote amigo me recomendó la lectura de un libro que está escrito por otro sacerdote, y a lo mejor algunos de ustedes lo han leído, que es No sé cómo amarte. Es literatura, no es ningún libro sagrado ni de la iglesia, es literatura, pero son las cartas que María Magdalena hubiera escrito a Jesús y que nunca le entregó. Esa es un poco la temática. Y Ah, entonces en el ok. libro se va desarrollando cómo ella va entendiendo que el amor de Jesús y el amor que ella empieza a sentir por aquel hombre extraordinario, realmente el amor de él es mucho más grande y la abarca a ella y abarca a la humanidad entera. Es un libro muy bonito, realmente es este que tengo aquí, No sé cómo Marte. Muy No sé bonito, cómo. de Lamet, de Pedro Miguel Lamet. Solamente quería compartir eso. Bueno, chévere. Ah, Isabela. Ok, yo creo que desde esta dialéctica podemos comprender un poco más a profundidad la santidad, el llamado a la santidad desde las distintas vocaciones cristianas, ¿no? Y bueno, siguiendo un poquito el tono de Sonia, pues bueno, creo que Jesús siendo Dios se hizo humano, pero amó divinamente. Por lo tanto, bueno, en mi mentecita corta y que a veces poco comprende, no entra la idea de que Jesús hubiese podido estar con alguna mujer, porque eso no le hubiera permitido pues abrir su corazón a todos. O sea, creo que él siendo humano, repito, amó divinamente. Y también me cuesta mucho comprender, justamente ahora que estamos en la semana de oración por la unidad de los cristianos, y tuve la oportunidad de participar hace un par de años en algunos de esos encuentros, me costó muchísimo comprender, por ejemplo, cómo la iglesia ortodoxa griega, el sacerdote se casa. Entonces, y está con una mujer, y bueno, la mujer es la que lleva todas las cosas. Creo que allí se presentan ciertas limitaciones. Nosotros, dentro de los pocos conocimientos que podemos tener, y estoy segura de que vamos a seguir adelante en esto, tenemos que saber pues todas esas cosas, las distintas denominaciones cristianas, y cómo nosotros podemos debatir, pero más desde la experiencia interior que desde la razón, ¿no? Creo que
Jesús es divino, porque Jesús es el mismo Dios hecho hombre. tal cual. Adelante, Ricardo. Profe, usted acaba de decir algo que me llama la atención y es que si hubiese ocurrido, los evangelios lo hubieran dicho. Algo así dijo usted, ¿no? Ujú. Y yo, la verdad es que siempre me he preguntado, bueno, para mí no es un problema si él era casto o no era casto, la verdad que yo no tengo ningún problema con eso. Pero me pregunto muchas veces si en la manera de escribir, voy a usar algo que a lo mejor es incorrecto, en ese estilo épico de ensalzar a las personas de quienes estamos escribiendo, a lo mejor pues se decidió o se escribió de él como una persona que no tenía conexión con el otro sexo o conexión afectiva con el otro sexo, ¿no? Lo digo porque es que en la historia hay muchos personajes históricos que se escriben con esas características. Voy a decir una barbaridad, pero es que hasta Superman es así. ¿Me explico? Entonces, cuando queremos crear o escribir un personaje, muchas veces, no sé por qué, y habría que ver qué está en nuestro imaginario, que pensamos que la persona que es destacada, que probablemente no tiene esa relación de pareja, porque pareciera que la relación de pareja lo inhibe de entregarse a los demás, etcétera. Entonces, a veces pregunto, ¿no será consecuencia de una forma o de un estilo de redacción, de escritura, que haya transmitido eso? Bueno, podríamos preguntarnos eso, pero más que todo, mire, la historia nos ha marcado que las personas que tienen una misión muy grande generalmente son personas que no tienen pareja y es precisamente porque esa misión las lleva a tener un norte en el cual cualquier otra cosa es secundaria. Y eso podríamos aplicarlo incluso a las parejas, pues. Es más, cuando uno lee la vida de María Magdalena, que erróneamente a veces la identificaron con la mujer pecadora que acabamos de comentar, este, cuesta trabajo pensar, ¿verdad? Cómo haya sido esa pobre mujer cuando tenía los 7 demonios. Pero una vez que ella es curada por Jesús, ella asume de tal manera el seguimiento de Jesús que ella no vio para la derecha ni para la izquierda, ella más nunca miró otra cosa que no fuera Jesús. Tanto es así que fue fiel en la muerte de Jesús y fue la primera mujer, la primera persona a que el resucitado encontró. O sea que de alguna manera, y ahí no estamos hablando de nada sexual, de nada genital, sino de ¿cómo se llama? Una visión común. Es más, nosotros que nos queda muy grande la vida de Jesús y pensar siquiera cómo pueden haber sido las cosas. ¿A ustedes no les ha pasado en momentos tan sublimes de oración que uno se desconecta de tal forma de este mundo que uno se pudiera morir en ese momento y se muere, pero feliz, porque nada de lo que uno le rodea, nada material, nada importa? No importa hijo, no importa marido, no importa nada, porque todo lo que esa experiencia de oración, uno se siente tan conectado, uno se siente en el tabor, pues, por decirlo de alguna manera. Y esa experiencia no tiene precio. Entonces, yo me puedo imaginar a Jesús yendo a orar todas las noches, que Jesús vivió una experiencia diaria de tabor. Entonces, la claridad de su misión, la claridad de lo que él, que era lo que Dios quería precisamente para él, no le permitía a él desviarse, pero eso no le permitía amar a todos los que le rodeaban sin ningún tipo de exclusión, incluyendo a las mujeres. Quizás sea la iglesia posterior la que creó ese tabú, porque tenemos, y eso lo podemos llevar hoy a nuestra iglesia, este, hay que ser como María, cuasi santa, virginal, y en eso ubicamos a muchas mujeres de la vida religiosa, pero a la mayoría de las mujeres se nos quiere catalogar como la mujer pecadora, mujeres que tienen hijos, que han tenido marido. Entonces, generalmente las mujeres son un término medio, ni tan santas ni tan pecadoras, ¿verdad? Entonces, eso quizás sea un error histórico al momento en que poner en el altar a María Santísima, ninguna puede ser como ella. Entonces, estamos ante unos ideales que son inalcanzables para nosotros, la mayoría, tanto hombres como mujeres. Pero bueno, esto ha hecho que nos desviemos un poquito del tema.
A mí me gustaría que leyéramos Marcos 15, 40, 41, dos versículos nada más. Marcos 15, 20. Yo, Dale, Ok. dale, dale, lee, lee, Ajá. lee. ok, del 40 al 41, ¿verdad? Sí, sí, mi niña. Ok. También habían algunas mujeres mirando de lejos. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago el menor, y de José y Salomé. Estas mujeres habían seguido a Jesús y lo habían ayudado cuando él estaba en Galilea. Además, había allí muchas otras que habían ido con él a Jerusalén. Ajá. Fíjense que es interesante porque Marcos, a lo largo de todo el Evangelio, él no presenta mujeres discípulas, ¿verdad? Pero en la cruz, este texto que acaba de leer Isabela, ¿quiénes son estas mujeres? Ahora, más que saber o identificar quiénes concretamente son, hay que resaltar el verbo seguir. Dice que seguían a Jesús, ¿verdad? Seguir es un verbo muy especial que los evangelios suelen reservar para los discípulos de Jesús, ¿verdad? Cuando Jesús llamó a Pedro y a Andrés, que estaban pescando, ellos dejaron la pesca y lo siguieron. Cuando llamó a Santiago y a Juan, dejaron a su padre y lo siguieron, ¿verdad? Cuando invitó a Leví, le dijo, sígueme, ¿verdad? Entonces, según Marcos, la condición para que Jesús había puesto a sus discípulos era que lo siguieran. Se trataba de algo tan fundamental y estaba tan arraigado en los 12 que cuando se encontraron por el camino a un hombre que era bueno, que era creyente, eso lo vemos en Marcos 9, y hasta hacía milagros, pero resulta que no fue considerado discípulo. ¿Por qué? Porque no seguía a Jesús. Siguió el grupo. Entonces, y cuando aquellos 12 quisieron recordarle que ellos eran verdaderos discípulos, ¿qué le dijeron? Eso lo encontramos en Marcos 10. Nosotros te seguimos. Pero, ¿qué tipo de seguimiento era ese? No era un seguimiento simbólico, como cuando tú no dices, yo sigo a tal autor porque me gusta cómo habla, porque soy adepto a su idea. Aquí se trataba de un seguimiento físico, literal, por los lugares donde Jesús iba yendo y predicando, ¿verdad? Muy distinto a los rabinos y maestros de la época, porque ellos reunían a los discípulos en un edificio y los despachaban. Jesús no. Jesús tenía una vida itinerante con ellos. Y cuando nos dice Marco que esas mujeres que estaban al pie de la cruz lo seguían a Jesús, ¿qué clase de servicio prestaban en el grupo? No descartemos que cocinaban, lavaban y servían la mesa. Eso no lo podemos descartar. Pero es curioso que ese servicio lo cumplían los varones en los evangelios. Cuando nosotros leemos en Juan 4 que Jesús está con la samaritana, los discípulos habían varones, habían ido a ese mercado. Cuando en Marcos 6 se nos habla de la multiplicación de los panes, ellos dicen, bueno, pero ¿qué quiere que vayamos nosotros a comprar? Necesitamos más dinero para poder comprar. Entonces, servir en el Evangelio no significa hacer tareas domésticas, sino anunciar el Evangelio. Fíjense que cuando Jesús cura a la suegra de Pedro, ella se levantó y sirvió. Servir habla de anunciar el Evangelio. Entonces, si estas mujeres servían a Jesús, es porque de alguna manera predicaban el Evangelio, sanaban enfermos, expulsaban demonios y realizaban las mismas funciones de los demás, no porque hacían la comida. ¿Ves? Entonces, incluso Marcos dice que ellas subían desde Galilea, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Marcos entonces guardó silencio?
durante todo el Evangelio, nada más las nombra al final, precisamente porque en el contexto androcéntrico en el que vivían estos hombres en el siglo I, bueno, no le quedó más remedio que mencionarlas aquí porque eran las únicas que estaban con Jesús en el momento de la muerte, ya los hombres se habían ido. Ve, adelante, Víctor. Profe, entonces podemos llegar a una conclusión cuando uno entiende, por ejemplo, la Santa Cena, ¿verdad? Que están nada más 12 discípulos, había más gente y entre esa más gente estarían estas mujeres apoyando parte de todo este proceso o solamente los 12 discípulos nada más. Eso siempre también ha sido una quietud porque hacer una comida y un festín de ese tipo implicaba mucho trabajo. Y si estos hombres no estaban acostumbrados, tenía que haber un apoyo en hacer todo lo que implicaba la festividad. Claro, no, es que yo no dudo que también lo hicieran, pero sobre todo no era eso. Recordemos las hermanas Marta y María, cuando le dice, bueno, María no va a venir a ayudarme aquí en la comida. ¿Y qué le contesta Jesús? Déjala tranquila, que ella tiene la mejor parte, ella está mejor que tú. Y estaba sentada a los pies de Jesús en actitud discipular, porque esa era la actitud discipular. El maestro se sentaba y los discípulos estaban alrededor. Entonces, pero no solamente Marcos la menciona también Mateo cuando relata la muerte. Y me gustaría que leyéramos ahí, otra vez, Isabela, Mateo 27, dos versículos también, 55 a 56. Porque en este caso concreto lo que hace es cambiar el nombre de las mujeres, pero el texto, permanece. Quien leyó anteriormente fue de Yanira, pero puedo leerlo yo sin Ah, problema. perdón, ajá. No sé si Yanira quiere leer. No, tranquila, lee tú. Ajá, Mateo, profe. Mateo 27, versículos 55 y 56. Voy. Uy, ya va. No lo tengo, ya va. Perdón. Si alguien lo tiene antes que yo, Yo Yo lo lo tengo. tengo. ok. Yo lo, Lee, de Yanira. Ok. ya lo tengo. Estaban Estaban allí. allí, Ok. Ajá. vale, estaban allí mirando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea, que los habían ayudado. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Bueno, fíjense que aquí cambian a la madre de los Zebedeos, pero estamos ante el mismo concepto, que servían a Jesús. También Lucas habla de ellas al final de su vida, lo encontramos en Lucas 23. Pero Lucas además nos da una sorpresita en el capítulo 8. Si ustedes tienen el capítulo 8 de Lucas ahí, versículos 1 al 3, me gustaría que lo leyéramos. Aquí lo Uno, tengo. Adelante. Ajá. Recorrió a continuación ciudades y pueblos. Ajá. Capítulo 8, ¿no? 8 del 1 al 3. Ajá. Recorrió a continuación ciudades y pueblos, proclamando y anunciando la buena nueva del reino de Dios. Le acompañaban los 12 y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que les servían con sus bienes. Ajá. Fíjense que el evangelista coloca al mismo nivel a las mujeres y a los hombres, porque los une con la conjunción y que sirve para igualarlos. ¿Ok? Nos dice que eran mujeres, algunas de buena posición económica, puesto que ayudaban materialmente
y mantenían el movimiento de Jesús prácticamente con su propio dinero. Pero más importante que eso son los nombres que aparecen en la lista. Hay una tal Juana que se dice que estaba casada con Cusa, que era administrador de Herodes, ¿verdad? Sabemos que Herodes, gobernador de Galilea, y Jesús, había mucha tensión entre ellos. ¿Por qué? Porque a Herodes había mandado a degollar a Juan Bautista. Y en más de una oportunidad, se lo encontramos en Lucas 13, que Jesús lo llama zorro, ¿verdad? Por su temperamento codicioso. Entonces, ¿qué podía parecerle a Herodes? Que su administrador y la esposa estuvieran para arriba y para abajo con Jesús, a pesar de lo cual Juana estaba con Jesús y los discípulos. Ahora, algo más que los evangelios no lo dicen explícitamente, pero se deja entrever. Si ellas acompañaron a Jesús desde Galilea junto con los discípulos, ellas también dejaron marido, Eso lo estaba dejaron pensando. todo para seguir a Jesús. Explícitamente no lo dice, pero si siguieron a Jesús desde allá igual que los otros, ¿verdad? Entonces no hay que descartar, ¿verdad? Que también ellas dejaron todo por Jesús, ¿verdad? Entonces, estamos ante un valioso testimonio histórico. Ahora, estas mujeres también escuchaban las enseñanzas privadas de Jesús. ¿Estaban al mismo nivel que los discípulos varones o las tenían nada más de relleno? Esto es importante porque los judíos no permitían que las mujeres aprendieran la palabra de Dios, ¿verdad? Los evangelios no nos dicen nada concretamente. Pero ¿qué pasa el día de la resurrección y en la tumba, según nos cuenta Lucas? Se aparecen los dos ángeles, ¿verdad? A las mujeres y les dicen, ¿por qué están buscando a los vivos en el lugar de los muertos? No está aquí. Recuerden cómo les habló cuando estaba en Galilea y les dijo que era necesario que el Hijo del Hombre fuera entregado en manos de los pecadores y al tercer día iba a resucitar. Y continúa Lucas. Eso lo encontramos en Lucas 24, versículos del 5 al 8. Y dice, y ellas recordaron. ¿Qué recordaron? Porque se lo oyeron decir a Jesús. Lo dice Lucas. ¿Entiende? O sea, es otro verbo que se hace presente, recordar. O sea, que estas mujeres también habían escuchado las enseñanzas de Jesús en Galilea, los últimos acontecimientos. Igualmente, Marcos da a entender que las mujeres participaron de estas enseñanzas, tanto más de un Jesús que tuvo un discipulado itinerante, ¿verdad? Semejantes libertades no se le permitían a las mujeres en el siglo I. Es más, ninguna mujer hablaba con un hombre que no fuera un hermano, un padre, un esposo, porque una mujer casada que hablara con un hombre en la calle se le consideraba adúltera, y si estaba soltera, entonces era prostituta, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, eso hacía que ellas estuvieran excluidas de la vida pública. ¿Y qué hace Jesús? Se sienta en un pozo con la mujer samaritana, que de paso tenía mala fama, ¿verdad? A hablar de teología, y lo hace sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de problema. Es más, ¿qué decían los enemigos de Jesús? Que era un borracho, un bebedor y un comelón, y que era amigo de prostitutas y pecadores, y que tenía un séquito de mujeres sin marido que lo seguían. Entonces, uno puede enseñar, algunas eran antiguas endemoniadas, ¿ve? O sea que, de alguna manera, ¿verdad? Este rum rum, ¿verdad? Era inaceptable en el mundo judío, porque ningún rabino que se respetara iba a aceptar mujeres dentro de su séquito, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, Jesús nos está diciendo que para él todos somos valiosos. Ya lo recuerda Pablo en Gálatas 3:28. Mujer o hombre, griego, o gentil, sea esclavo, sea libre, todos somos iguales
a los ojos de Dios. Y entonces un poco, ¿verdad? Esta es la visión que nos va mostrando los evangelistas del papel de las mujeres que, si se quiere, ha pasado bastante desapercibido porque eso no son textos que se proclaman ni se recuerda la importancia de estos verbos y el verdadero significado que tienen teológicamente. Entonces, miren, vamos con esto a terminar este semestre. Yo les espero en el semestre que viene, quienes van a ver Antiguo Testamento conmigo. En me despido de Yanira, de unos cuantos más que nos hace falta en el próximo semestre, pero el mayor gusto de haber compartido con ustedes para mí ha sido un semestre bien enriquecedor. Les agradezco muchísimo que me hayan aguantado la perorata durante todo este semestre y realmente ha sido un placer haber estado con ustedes. Así que, si quieren, Para nada, profesora. De verdad que muy agradecido de todo su conocimiento, los conocimientos que nos ha transmitido. un poquito de Jesús es lo que les he tratado de comunicar y bueno, para que ustedes también sean agentes multiplicadores de ese Jesús que nos ha amado tanto y que también quiere que lo sigamos en este siglo XXI. ¿Quiénes siguen el próximo semestre de este Yo, grupo? Yo, Bueno, Víctor, yo también. creo que unos cuantos, más son los que siguen que los que no. Yo espero continuar también, pero Sí. me dio una mala noticia la última vez que dijo que ahora sus clases iban a ser los miércoles, porque yo estoy ocupado los miércoles con mis clases. Bueno, Entonces, eso me que tengo que comunicó. cuadrar eso, tengo que Sí, cuadrar eso. el horario sería el mismo, ¿ok? 4:20 a 6. Eso me comunicó el padre Néstor, Sí, a menos que haya un cambio porque yo siempre he estado los martes, ¿no? Pero en esa oportunidad creo que es porque alguien necesita los martes. claro. Y entonces, pero estamos pendientes de todas maneras, si no igualmente, puedes escucharlas en el replay y bueno, siempre tendremos la oportunidad de conversar en privado, sí. Pero Sí, muy agradecido, profesora, por este semestre, de verdad que muy sí. enriquecedor. Bueno, me alegro que así sea. muchísimo. Adelante, Me voy Joséito. con muchas enseñanzas. Bueno, alabado sea Dios. Alabado Gracias, sea Dios. profesora. Muy enriquecedora sus clases. Bueno, Muchas gracias. alabado. Alabado Nos sea vemos. Dios. Y Nos vemos. hasta los miércoles. Gracias. Bueno, no, esperen siempre las noticias del padre Néstor, que es el que pone Claro, vamos a los decir, el horarios. horario La oficial. última palabra. Oficial, sí. Adelante, Claro. José. Bueno, profe, sinceramente estoy muy agradecido no solamente por la calidad de la información, sino que quiero destacar también el modo cristiano como usted desempeña su ejercicio de profesora. Es notorio que todos nosotros tenemos relación con otros profesores, ante estos estudios teológicos como también en otros espacios. Y a pesar de que uno pueda tener contacto con profesores católicos, realmente, por lo menos a título personal, estoy muy sorprendido el hecho de que usted siempre se mantiene con un tono y olor a evangelio y no es solamente una clase, sino que el modo como usted transmite el espíritu del evangelio. Es muy bonito saber que alguien que lo está hablando también, yo intuyo y yo percibo que hace todo el esfuerzo para emular a esas discípulas que siguieron a Jesús. Y bueno, que Papá Dios le siga dando mucha salud, mucha luz en sus decisiones y que alegría y paz en su corazón, profe. Que muchas gracias. Yo voy a Bueno. seguir el semestre que viene, pero igualito quiero agradecerle porque uno nunca sabe. Claro, bueno, mira, recordemos que dijo el Papa Francisco que este es el siglo de los laicos. Y yo creo que nuestra iglesia necesita de tener a laicos formados. Así que la mayoría aquí somos laicos y hay que seguirnos formando, porque nuestra iglesia nos necesita. Tenemos que dar razón de nuestra fe con la palabra y con la acción en este mundo tan secularizado que tiene tantas ofertas religiosas y no precisamente buenas.
Así que ánimo, ánimo. Cuando este semestre se acabe, yo elimino el chat, pero no los elimino de mis como contactos. Así que cualquier problema, cualquier dificultad que tengan, no duden en llamarme, ¿ok? Que con muchísimo gusto, cualquier Profe, apoyo que les pueda dar. para Adelante, Gracias, Ricardo. puntualizar profe. el trabajo final. Ajá, El trabajo final ya está, ya usted dio la instrucción, la parábola de los talentos, ajá. uno y otro, etcétera. ¿Cuándo es la última fecha de entrega de ese trabajo? Mira, la semana que viene es 29, ¿verdad? La otra de arriba, me parece 27. que es como El 3, 3, 3, que 3 me de parece que es 3 enero. de febrero. Ajá, 3 de febrero. Jacqueline, 3, Perfecto, 3 de febrero, exactamente. Ya para el perfecto. 10, ya tendría que estar entregando notas, porque entonces ya ellos están inscribiendo para el otro semestre y Sí, creo que apenas pase carnaval, ya empiezan las clases. Creo que en la muy bien. primera semana de marzo, si no Muy me bien. Yo no equivoco. he visto, profesora, disculpe Ajá. el espacio, pero por el tema de, ¿cómo es que se llama? Capítulo 7, la cosa donde se monta la página virtual. Yo no he visto ninguna de mis notas. Entonces yo necesito resolver eso. ¿Dónde tengo que ir? ¿Con quién tengo que hablar? Bueno, mira, se supone que tus notas las puedes ver en el ITER, pero comunícate en privado conmigo y hablamos de eso, porque por Ok, supuesto que yo te las tengo, chévere, eso ¿ok? es lo que quiero. Ok. Chévere, muchas gracias. Si alguna no presentó algún foro o lo que sea, recuerden que cada foro de esos creo que era un punto, si no me equivoco. Así que tampoco es una cosa trágica. Jacqueline, ¿ibas a decir No, algo? yo no tengo la mano. No, no. Ah, ok. Ah, ok. Perfecto. Bueno, miren, entonces, nos seguimos viendo. No olviden el trabajito final, no me lo dejen para el último día, porque saben que después uno se olvida y la cosa se pone fea. Entonces, les espero. Cualquier duda que tengan, no duden en consultarme, que con mucho gusto. Y bueno, muchas gracias por el cariño y por todo lo bonito que me dejan.